Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Les presento hoy las ideas y el pensamiento de una aspirante a un cargo de elección popular. Ha sido funcionaria pública y ahora intenta llegar al Congreso de la República para ocupar una curul en representación del departamento de Francisco Morazán. Es militante y dirigente del Partido Nacional, hoy en el gobierno. Está con nosotros la doctora Lizzy Matute Cano. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, don Darío. Buenas noches. Un saludo para todo el pueblo hondureño que hoy nos sintoniza y nos ve a través de este importante foro. Gracias por la invitación. Muy complacida de poder estar por segunda vez con usted acá. Muchas gracias por tener la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar sobre los temas de actualidad y obviamente conocer sus ideas políticas. Quiero también pedirle su aquiescencia para elaborar una caricatura aquí mientras conversamos, a ver qué le parece. Adelante. ¿Qué expectativas tiene con un dibujo que le haga yo hoy aquí? Yo sé que usted tiene demasiado arte, entonces estoy segura que la caricatura será muy buena. Mucho me comprometen esos piropos, pero intentaré hacer un buen dibujo para nuestra interlocutora hoy, aquí, candidata a diputada por el Partido Nacional en el departamento de Francisco Morazán. Luego iré entintando y agregar un poco de color en la medida que el tiempo nos permita. Será interesante ver la diferencia entre la de hace algunos años y esta. Sí, ¿qué se puede descubrir? El paso del tiempo. Sí, la práctica del dibujante también. También, por supuesto. A ver qué tal. Muy bien. Vamos a someternos entonces. ¿Por qué intenta de nuevo ir al Congreso? Siento que el servicio a la gente, que ha sido una práctica que me enseñaron en mi casa, me enseñaron que el que no vive para servir no sirve para vivir, y aunque sea una frase reiterativa y muy usada por los políticos, quienes me conocen saben que genuinamente así pasó. Mis papás, que no son políticos, se lo comento, me enseñaron con el ejemplo poder estar al servicio de la gente. Creo que desde el Congreso Nacional es una extraordinaria plataforma para poder hacer incidencia y cambio en la vida de 10, de 100, de 10,000 o bien de los 10 millones de habitantes que somos. ¿Cuál es su visión? Desarrollo, descentralización, protección social. Creo que hay mucho que se ha hecho, pero falta mucho por hacer. ¿Qué le aportaría usted al Congreso? Todo mi empeño, mi dedicación, le aportaría lo que he aprendido. Tengo bastante tiempo en el servicio público, entiendo de políticas públicas, entiendo de decisiones importantes que se tienen que tomar, que son necesarias para la población, y por supuesto lo que creo más importante le aportaría sería mis ganas de sacar adelante el país, la honestidad que tengo y pues todo el esfuerzo que le puedo imprimir. ¿Cómo cree usted que debe ser el poder legislativo? Bastante participativo. Creo que tiene en sus manos las decisiones más importantes que se pueden discurrir en un país, pero además por ahí pasa la gobernabilidad de un país, y por ahí pasa, creo que ese es el escenario donde concurren la mayor cantidad de representatividad del pueblo, puesto que ahí están representantes del pueblo de todos los colores y de todos los partidos. ¿A qué cree usted que se debe que muchos nuevos decepcionan tanto como muchos viejos? Probablemente carecen de propuestas, probablemente tienen las mismas prácticas, probablemente no convencen porque no tienen propuesta. ¿Cómo se renuevan los partidos? ¿Cuál es el mecanismo para romper ese círculo vicioso? Creo que todos nos tenemos que reinventar, ¿verdad? No solo los partidos, sino que también las personas que somos miembros de una institución política. Debemos reinventarnos, debemos ir más medidos en la realidad, es decir, debemos de ver qué es lo que está pasando, y en la medida que entendamos qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente nos dice que debemos de ir a
a presentar iniciativas de ley al Congreso y demás, en esa misma medida es como nos podemos ir reinventando, es como nos podemos ir acercando a la realidad de las personas y de esa forma romper con esos círculos viciosos. ¿Usted particularmente con qué credenciales bajo el brazo está haciendo fila? Primero, el servicio. Segundo, la honestidad. Tercero, todo el empeño y la dedicación. Lo que he aprendido. Creo que soy una carta que pueden leer y soy una persona que entiende que cuando se somete a un cargo de esta naturaleza o a una aspiración de esta naturaleza sabe que puede estar en el escrutinio público y no tengo ningún problema que lo hagan. En 2 minutos, con mucho énfasis, me ha dicho usted servicio y honestidad. Son valores de los que usted presume. ¿Quiere comentarme algo más de ello? Lo que le comenté al principio, así lo viví en mi casa. Por tanto, creo que lo puedo trasladar a esa plataforma importante que es el Congreso Nacional o a la plataforma del servicio público, ¿verdad? De la parte de ser funcionario público. Y la honestidad creo que sí la presumo porque siento que la gente necesita que hayan personas honestas en el ejercicio de los cargos. ¿Este es un país de corruptos? No creo que sea un país de corruptos, creo que hay un país donde hay corruptos, ¿verdad? Pero la mayor parte de las personas somos honestas, trabajadoras, personas que quieren lo mejor para nuestro país. ¿Cómo se traslada esa vocación de servicio y esas convicciones de las que usted me habla a la labor del diputado, al día a día en el Congreso? Primero creo que tiene que ir a hablar con la gente. Tienen que bajar al barrio, a la colonia, a la aldea, al caserío, y poder entender las necesidades de las personas. Segundo, creo que tenemos que entender que el proceso de descentralización debemos de impulsarlo, porque en la medida que impulsamos los procesos de descentralización, siento que la ejecución de programas, proyectos y demás son mucho más efectivos, ¿verdad? Y por supuesto, trasladar esas necesidades que tienen los ciudadanos y convertirlas en iniciativas de ley. Y luego de eso, don Darío, estar vigilantes de que se cumplan. Yo estoy en desacuerdo con usted porque yo creo que el mecanismo debe ser al revés. Antes de llegar al Congreso se debe saber cuáles son las necesidades de los ciudadanos. De acuerdo. Y creo que precisamente por eso existen las campañas, ¿verdad? Para poder ir, caminar, ver, pero luego, si usted habla con la gente, ¿qué es lo que le dicen? Veniste en la campaña, me pediste mi opinión, fuiste y regresaste dentro de 4 años. Entonces no puede existir esa, digamos, ese no seguimiento con la gente. Uno debe, al margen del puesto que ocupe, o si sale electo, pues debe de seguir conversando con la ciudadanía. ¿Qué ha hecho usted como funcionaria pública en los últimos años? Fui la subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Manejé varios programas exitosos, diría yo. ¿Cómo cuáles? El programa de las transferencias monetarias condicionadas, que lo presumo mucho porque es un programa que tiene evaluaciones de impacto positivas, que han demostrado que hacen un cambio en la gente, que le permiten romper con ese ciclo intergeneracional de la pobreza. Mi abuelo fue pobre, mi papá es pobre, yo tengo que ser pobre. Hay, le repito, evaluaciones que dicen que efectivamente son programas que dan resultado. Les tenemos que dar seguimiento, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que, y esa es una de mis propuestas, convertirlos en políticas públicas para que al margen de quienes estén en el ejercicio del poder puedan estos programas continuar beneficiando a la gente, puedan tener el impacto positivo que buscan y que han tenido, pero que además toda la inversión que se ha hecho no se, pues al final si usted lo corta simplemente no hizo nada. Perdóneme por una curiosidad un poco banal. ¿Cuánto tiempo dedica usted a cuidar este cabello? Que si en dibujarlo me lleva a mí una temeridad de trabajo, digo, cuidarlo todos los días, eso es una faena. Fíjese que sí, es parte de dormir menos. Y también de la vida cotidiana de las mujeres. Tenemos esas cosas tan sublimes. Sí. Sí, a diferencia de los caballeros.
Bueno, aunque hay algunos caballeros que se cuidan mucho el cabello. Sí, no soy de ellos. ¿Cómo llega su partido a esta contienda electoral del 28? Fuerte, unido, organizado, disciplinado, como lo hemos demostrado siempre. ¿A quién es diferente Asfura? A cualquier político convencional. Es un político fuera de la caja. Se habla con la gente, maneja su propio vehículo, no necesita guardaespaldas, no necesita de ninguna cámara para poder inaugurar una obra que él sabe que tiene que hacerlo, porque simplemente es el trabajo para el que le pagan. Entonces, esas particularidades que no son comunes en los políticos, ¿verdad? Que no son comunes en la gente que participa para estos cargos, son lo que lo hacen diferente. Es un hombre noble, ha demostrado su humildad, más allá de su vestuario y demás, ha demostrado su humildad de muchas maneras. Es un hombre muy trabajador, y hoy por hoy, don Darío, siento que es lo que Honduras necesita. ¿Y a usted, doctora, qué es la diferencia del resto de su planilla? Bueno, difícil porque ¿O creo no que es usted todos, diferente a los otros 22? yo creo que todos tenemos nuestras particularidades, ¿verdad? Cada cual, como bien usted lo decía, se presenta ante la gente con sus propuestas, con su visión, con qué es lo que quiere hacer. Hoy creería que lo que me diferencia o lo que puede hacer la diferencia, yo puedo decir, es que yo soy Lisi, la de la bici. Y la bici no es una propuesta vacía o no es una cuestión, es más allá de una marca, es un símbolo. Es un símbolo que significa que avanzamos, que vamos hacia enfrente, que pedaleamos hacia un futuro que todos anhelamos y que queremos construir. Una bicicleta, don Darío, nunca puede ir para atrás, jamás, no puede ir para atrás. Entonces es un símbolo de que avanzamos y que tenemos que avanzar juntos y que tenemos que pedalear juntos por un mejor país, por la construcción de una mejor nación. Pues voy a agregarle la bicicleta aquí en la caricatura, si le parece. Por favor. Y eso hace que sea diferente. Soy Lisi, la de la bici. ¿Practica el ciclismo? Sí. Si escuché que en una campaña incluso usó una canción de la bicicleta, ¿no? Sí. Y en realidad no es la misma, pero es como la versión remasterizada de esa campaña. Muy bien, pues mientras seguimos aquí pedaleando en la caricatura, vamos a una pausa. Hoy que converso con la candidata a diputada del Partido Nacional en el departamento de Francisco Morazán, la doctora Lisi Matute. Un minuto para la publicidad. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. ¿Tiene alguna agenda mínima para el Congreso la planilla de candidatos a diputados de Francisco Morazán de su partido, doña Lisi? Creería yo que debemos impulsar las iniciativas de desarrollo que tiene un gran constructor como Papi a la Orden. Es un hombre que sabemos que ha modernizado la capital, que ha hecho mucho por esta ciudad y que sabemos que eso lo va a trasladar al resto del país. Por supuesto que debemos de emplear nuestras mejores iniciativas en la generación de lo que la gente necesita. Lo he dicho muchas veces, pero reiterativamente escuchamos cada vez que vamos a barrios, colonias, que la gente necesita empleo, que la gente necesita oportunidades. ¿A usted particularmente en qué temas quiere impulsar fundamentalmente el trabajo legislativo? Usted sabe que en la vida cotidiana pues van aconteciendo hechos que le permiten o que debe el diputado empezar a presentar iniciativas de ley de acuerdo a lo que está viviendo. No obstante, de inicio me gustaría impulsar presentar tres iniciativas de ley. La primera es justamente lo que le acabo de decir, va encaminada al empleo, la generación de empleo y la búsqueda de oportunidades para dos sectores que han sido bastante vulnerados en la parte laboral. Los jóvenes recién egresados de la universidad que salen con todas las ganas de comerse el mundo, por decirlo de alguna manera, pero se encuentran con una cruda realidad.
buscar algunos incentivos o beneficios para las empresas que puedan contratarles y que les permita a ellos tener esa oportunidad y sobre todo la adquisición de la experiencia que le piden posteriormente. Y también otro segmento vulnerado altamente es el de la tercera edad, que yo creo que la mayor cantidad de personas que están en esa edad e incluso en la segunda edad, don Darío, son discriminadas solamente por la edad. También debemos aplicar sanciones a las empresas que lo hagan, ¿verdad? Luego de eso, un tema de salud. Soy profesional del área de la salud y entiendo que debemos acercarle la salud a la gente, ¿verdad? Debemos potenciar mucho el sistema primario de atención en salud. Y la última, pero no menos importante, que es en lo que todos estos años he tenido bastante y he trabajado muchísimo en ello, es el tema de protección social. ¿Verdad? Buscar la manera de cómo una plataforma que fue extraordinariamente construida se convierte en una política pública. ¿A qué se refiere? A vida mejor. ¿Por qué? Porque al margen de quién la haya creado, si la elevamos a una política pública, va a continuar todo lo que hasta ahora se ha hecho. No vamos a ver malgastado, y digo malgastado porque no va a continuar. Entonces, cuando usted interrumpe un programa, simplemente son fondos que quedaron ahí y no le damos seguimiento. Entonces, elevándolo a una política pública, podemos continuar desarrollando y permitiéndole a la gente ese primer piso de protección social, que aunque se escuche un término bastante técnico, es necesario porque se traduce en apoyo al que menos tiene y más necesita. ¿Hay reformas constitucionales necesarias? Probablemente. Todo es perfectible. Debemos revisar y debemos nuevamente, como le digo, acercarnos a la realidad de la gente. ¿Verdad? Si es necesario, pues absolutamente todo es perfectible y creo que nada está escrito en piedra. ¿Está usted de acuerdo con las sedes? Le diré exactamente lo mismo que dice el candidato de mi partido. Hay que revisarlas, hay que analizarlas. Si son buenas, bien, y si son malas, hay que quitarlas. ¿Cómo son? Probablemente su génesis fue el mejor, fue el más apropiado, es decir, fue en la búsqueda de esas oportunidades que la gente necesita. Si fueron para generar empleo, bien, pero nuevamente le digo, si hay algo que hay que revisar, revisémoslo. ¿Se debe legislar para eliminar la extradición? No lo creo. ¿Qué piensa usted de ese tema? Que es algo que ha sido de utilidad para la lucha contra la criminalidad, contra el narcotráfico. Por tanto, no creo que lo debemos eliminar. Si ha sido bueno, ¿por qué lo vamos a quitar? ¿Ha funcionado bien? Sí, creo que sí. ¿Qué opina usted de la idea de reconocer como matrimonio la convivencia entre dos homosexuales? No estoy de acuerdo. Yo soy una fiel creyente de Dios. Soy una persona que me han enseñado y que me han inculcado el amor y el temor a Dios. No obstante, respeto completamente lo que cada cual determine hacer con su vida y con sus preferencias. Se merecen respeto, pero no comulgo con eso. No estoy de acuerdo. ¿Votaría usted por la legalización del aborto en Honduras? De ninguna manera. Soy una defensora de la vida, sobre todo ahora que entiendo muchísimo más lo que significa traer a un ser humano al mundo, poderle dar a luz a una persona, a una personita que al final va a convertirse en alguien que tenga sus sueños, que haga su vida y demás. Me convertí en madre y el solo hecho de pensarlo, lo que se me viene a la cabeza es mi hija y de ninguna manera legislaría a favor de una situación de esa naturaleza. ¿Qué edad tiene su criatura? 6 meses. ¿Cómo es la vida de una mamá? Caóticamente hermosa. Se duerme menos, pero se disfruta más. Se tiene ahora muchísimas más razones para poder salir, para poder trabajar, para poder esforzarse, para poder ser mejor.
querer dar lo mejor de uno para que se sientan orgullosos, para poderles heredar lo mejor, el buen nombre, los mejores principios. Creo que es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. ¿Cómo se llama su criatura? Lizzy Valeria Aragón Matute. Lizzy Valeria. Lizzy Valeria. ¿Y qué tal se porta? Bien, estamos en el tiempo que duerme bastante, pero siempre se despierta de madrugada, ya... ¿Con la batería muy bien cargada? Extremadamente, ¿verdad? Extremadamente, pero le repito, creo que es lo mejor que nos ha pasado a los dos. Estamos enamorados de nuestra hija y yo particularmente le pido a Dios todos los días que me dé mucha sabiduría, que me dé toda la paciencia, que me dé todo el amor que pueda darle a mi hija y que pueda enseñarle, por supuesto, lo mejor. Sobre todo, Darío, a través del ejemplo, le digo, así como me lo enseñaron a mí. Es, por supuesto, una gran responsabilidad. Imagínense la responsabilidad de criar un buen ser humano. Eso es algo que requiere, como bien usted lo dice, de una responsabilidad enorme. ¿Y para dormirle le canta a usted algo o no? A veces. Porque sé que a usted le gusta la música. Así es. ¿Qué le gusta cantar a usted? De todo. Bueno, ahora le toca canciones de cuna, ¿no? Pero igual, de todo. Al principio le cantaba una canción muy famosa que hablaba de cómo la esperaba. Ah. ¿La has escuchado? A ver, he escuchado varias versiones. Es una canción de Alejandra Guzmán que le canta a su niño. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Sí, es yo muy lindo. te esperaba, imaginaba ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz, muerta del miedo. Le rogaba al cielo que me deje verte llegar lejos, mucho más que yo. Entonces le cantaba eso cuando estaba en mi panza. Ya. Y lo recuerda, ¿sabe? Claro. ¿Sí? Se va a convertir, sin duda alguna, esa tarea en una tarea para toda la vida, porque aunque los hijos crezcan y que tomen otros senderos, siempre son un bebé debajo de las alas de sus padres. ¿Sí? Siempre lo son. Sí. Siempre lo son. Lo sé. No digamos ya cuando se llega al nivel de que le digan a uno que va a ser abuelo, por ejemplo. Ese es un notición que... Dice mi mamá que es la mejor época de su vida, la que está viviendo ahora. Es abuela por doble partida. Mi hermana tiene una bebé, Victoria. Bueno, una bebé tiene 3 meses. Y Valeria ahora. Entonces dice mi mamá que es la mejor época de su vida. Ya. Qué bonito canta usted. Qué bonito canta. ¿Se atreve con otra? Dele. ¿Con cuál? Hombre, mire, qué presumida. ¿Con cuál? ¿Sabe qué? ¿Sabe que en mi playlist tengo 5,000 canciones? ¿Le puedo elegir cualquiera de las 5,000? Bueno, pero obviamente no. Hay algunos géneros que se me dan mejor que otros. Dentro de ciertos márgenes. Voy a proponerle una aquí. Voy a ponerle una en la pantalla para escucharla con su voz. Adelante, directora, por favor. Vamos. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer.
No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándome es inevitable. Y conste que sentado es un poco más difícil. No tiene por qué justificarlo. Yo aplaudo como canta. Qué lindo talento. Gracias. Hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo, por supuesto. Y Shakira es mi artista favorita. Por eso es que resulta que a lo mejor y me la sabía. Ah, muy bien. Qué bueno. Pues vamos a una pausa. Hoy que estamos conversando con la aspirante a diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán, la doctora Lizzy Matute Cano. En breve retomamos la plática y los detalles de la caricatura en su honor. Qué feliz me siento los domingos porque estoy en compañía de 6.5 millones de hondureños que acompañan siempre a las estaciones de Televicentro. Gracias por apartar una hora para estar con nosotros mientras dibujo y converso y dibujo aquí con personalidades de la vida nacional que vienen con sus testimonios o con sus particulares enfoques a ayudarnos a entender por qué pasan las cosas. Y me aprovecho de su generosidad para elaborar en nombre de cada uno de ustedes y con mis limitadísimas capacidades lo que yo llamo una caricatura, un dibujo humorístico en honor de nuestros interlocutores. Gracias por acompañar nuestra emisión después de la película Noche de Gala en Canal 5 a las 10 los domingos y a las 5 de la tarde por Telesistema Informativo, nuestra retransmisión. También en la multiplataforma que esta emisora de televisión tiene en la Red Mundial de Computadoras, pueden revisar programas de fechas pasadas. Gracias a todos por acompañarnos. Ya he eliminado el grafito con esto que es un borrador. Esto es un borrador. Hay muchísimas personas que nos acompañan que me han preguntado de qué se trata esto. Como si fuera una terapia contra el cansancio, contra el aburrimiento o algo. Nada que ver. Es un borrador con el que elimino los rescoldos del boceto previo, luego de entintar, luego voy a agregar color para honrarle. Lo más importante será su opinión cuando el programa termine, para honrarle con una caricatura como siempre hacemos en este programa plural. Aquí hemos dado ejemplo de pluralidad. Gracias a Dios que hemos sido cuidadosos con el contenido de este programa. Aquí hemos escuchado políticos, hablando ahora de la campaña política, hemos escuchado políticos de todos los signos ideológicos, de todos los partidos a lo largo de los últimos años. Han desfilado aquí, han venido a esta silla a conversar con nosotros personajes del gobierno y de la oposición, de todos los colores, de todos los pensamientos, de distintas generaciones de liderazgos y de muy diversos puntos de vista que, aunque nosotros no los compartimos, denodadamente luchamos por defender su derecho a exponerlos. Y este es un crisol plural. Y les compensamos con el buen humor de una caricatura que cada uno de ellos se lleva aquí en este programa, el programa Vanegas de Canal 5. Doctora Lizzy Matute, ¿qué opina de la ley electoral, de las reglas del juego con la que ahora están participando? Bueno, es una ley electoral reformada que tiene, creería yo, muchas más reglas de inclusión. Y pues lo que nos toca es respetarla y seguir lo que ella misma nos dicta para poder someternos a este proceso electoral. ¿Qué está en juego el 28 de noviembre? Muchísimo. Esperamos que sea una fiesta, yo particularmente espero y creo que todos los ciudadanos, que sea una fiesta cívica, democrática, que salgamos a ejercer el sufragio, que salgamos a seleccionar a los mejores hombres y las mejores mujeres para que nos representen. Yo diría que está en juego el futuro de nuestro país. El futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. En ese sentido, ¿cómo ve el planteamiento de las distintas fuerzas políticas? Hay una diversidad de planteamientos, pero la verdad que aquí estamos ante un escenario bastante claro, don Darío. Yo diría que queremos
la reconstrucción, la revolución de oportunidades, seleccionar a un hombre como ya lo discutíamos que es diferente, o elegir o escoger a aquellos que ya nos enseñaron cómo se gobernó hace algunos años y nos quisieron inculcar o traer aquellas ideologías socialistas del siglo XXI, el comunismo y demás. Así que estamos ante un escenario que a la gente le toca decidir, le repito, entre el camino de la revolución de oportunidades, de la construcción, de la repotenciación de muchos sectores y demás, o un hombre que es diferente, o los que nos enseñaron cómo se gobernaba y cómo podemos caer en un caos que están viviendo algunos países vecinos nuestros. ¿Cuáles son las credenciales del Partido Nacional? ¿Con qué papeles se presentan a pedir el voto esta vez? Creo que la mejor carta de presentación que tenemos los nacionalistas es precisamente nuestro candidato. Un hombre que igualmente su carta de presentación es esta ciudad hermosa en la que vivimos ahora. Es una ciudad completamente modernizada, una ciudad distinta, diferente a la que él mismo recibió hace algunos años. Una ciudad que lo que hizo en esta ciudad lo va a replicar en el resto del país. Evidentemente hay muchas otras cosas en que trabajar. Tenemos que obviamente repotenciar nuestro sistema sanitario, trabajar en el tema de la educación, pero ya tenemos bases cimentadas y estoy segura que Tito va a hacer un gran papel y esa es nuestra mejor carta de presentación. ¿Qué autocrítica deben hacer los nacionalistas después de 12 años en el poder? Le decía, necesitamos entender que tenemos, luego de la pandemia, creo que el mundo entero es un antes y un después de la pandemia. Sí, estoy de acuerdo con eso y sé con qué me va a salir, pero yo quiero que pongamos el ojo un poco más grande. Ustedes no están en el poder desde hace 14 meses, ustedes están en el poder desde hace 12 años y es más el tiempo antes de la pandemia que durante y después de la pandemia del Partido Nacional. Entonces, por favor, allí enfóquese. Ok. Antes de la pandemia, recordemos cómo recibimos nosotros los nacionalistas el país hace 12 años. Estábamos literalmente excluidos del mundo. Se empezó con un gobierno de reconstrucción y unidad nacional, que fue el que hizo el expresidente Lobo. Luego recordemos también de dónde venimos en muchos temas bastante álgidos. El tema de la seguridad, éramos la primera y la segunda ciudad más violenta del mundo, ¿verdad? Empezamos a trabajar en los temas de seguridad, empezamos a trabajar en los temas de justicia social, de poderle llegar a los que menos tienen y más necesitan. Empezamos a trabajar en la construcción de carreteras, empezamos a trabajar en la repotenciación del agro, hoy por hoy tener acceso a vivienda y demás. Entonces, ¿de dónde venimos y lo que se ha hecho? Entonces, pero también, don Darío, debemos entender que falta mucho por hacer. Y cuando hablaba de la pandemia es porque lo que le iba a decir era que fue una situación que puso de rodillas incluso a la mayor potencia del mundo. Pero eso también dejó entrever que necesitamos, por ejemplo, mejorar muchísimo nuestro sistema sanitario. También nos hace ver que necesitamos introducirnos al mundo nuevo, de toda la conectividad y demás, entonces necesitamos hacer eso en el sistema educativo del país. Entonces, todas esas cosas que nos ha dejado la pandemia y que nos ha enseñado esta nueva época que vimos en el mundo, debemos nosotros adaptarnos y empezar a trabajar en esas necesidades nuevas que tenemos. ¿Habrá fraude? No creo. No, espero que no. Como ciudadana se lo digo, más allá de que pertenezca a un partido y esté aspirando a un cargo de elección popular, espero que no lo haya y que sean unas elecciones absolutamente transparentes y que la ciudadanía no le quede duda de quién gana. El pantalón es azul. ¿Le parece de tono naranja la camisa de la ciclista? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Muy de bien. Liz y la de la bici. Muy bien, entonces manos a la obra, aquí agregando un poco de color en la caricatura con la que le honramos en este programa. Doctora, ¿comparte usted la opinión de don Óscar Nájera de que el 28 de noviembre al pueblo de Honduras le entregarán
una papeleta que la va a convertir en una factura que le va a pasar al Partido Nacional? No, no la comparto. Yo, cada vez que tengo la posibilidad de poder estar frente a las cámaras y poder decirle a la gente, don Darío, que la elección pasada asistimos a las urnas 1.400.000 nacionalistas, 1.400.000 personas que fuimos a seleccionar a nuestras autoridades que somos pertenecientes a la institución política, al Partido Nacional. En ese universo de 1.400.000 personas, estoy absolutamente convencida que habemos muchos más que somos honestos, muchos más que somos, que amamos nuestro país, muchos más que queremos trabajar por Honduras, que habemos muchísimos más personas buenas. Entonces, entiendo que se han cometido actos indebidos, entiendo que han habido situaciones completamente, hay barbaries pues, pero son de individuos, no de instituciones. Las instituciones son permanentes, los individuos somos pasajeros. Entonces yo debo de asumir la consecuencia de mi acto. Pero el hecho de que yo pertenezca a una familia de 10 y que yo haya cometido un error no significa que los otros 9 son igual que yo. Ni significa que los otros 9 tienen culpa de mis actuaciones individuales. Entonces, eso justamente creo que pasa con el Partido Nacional. ¿A qué se refiere cuando dice barbarie y dice actos indebidos? A lo que ha pasado, cosas que han pasado, por ejemplo, el tema que recuerdo que en ese programa don Oscar Nájera lo mencionó, y el tema de los hospitales móviles. Ese es un crimen de lesa humanidad. Entonces, que pague hasta el último que tuvo que ver en ese acto. Es un acto absolutamente ofensivo, le repito, es un crimen de lesa humanidad, así que yo creo que nadie está por encima de la ley, y todo el que comete un acto indebido debe de asumir las consecuencias de ese acto. ¿Eso fue un robo? Fue un crimen de lesa humanidad, fue una barbarie. ¿Cómo se fraguó? No tengo ni la más mínima idea. No lo sé, ni idea. O sea, al final, le repito, lo que sí espero es que las personas responsables paguen por lo que hicieron. ¿Qué les dice usted a los habitantes de Francisco Morazán? ¿Cómo deben decidir el voto el 28 de noviembre? Particularmente conozco mi departamento, sus 28 municipios, el Distrito Central con sus 841 barrios y colonias, 176 aldeas. Usted fue gobernadora, ¿no?, de Francisco Morazán. Fui gobernadora de Francisco Morazán, sí. Y conozco las potencialidades de cada uno de los municipios de este departamento. ¿Cuál es el municipio más grande de Francisco Morazán después de Tegucigalpa? Talanga. ¿Y el más pequeño? Podría estar entre San Miguelito y La Libertad, que Muy bien. están en el sur del país. Continúe con el hilo de sus ideas. Entonces, que seleccionen, obviamente, a personas que conocen las necesidades de cada uno de los habitantes de este departamento. Les repito, yo conozco las potencialidades de cada uno de los municipios, sé lo que se necesita, sé cuáles son en los que debemos potenciar el turismo, en los que debemos potenciar el agro, la capital, que requiere, que se ha hecho mucho, porque Tito ha hecho mucho, pero también requiere y falta mucho por hacer igual. A ver, exhíbame entonces ese conocimiento. ¿Qué necesita Jojona? Bueno, Jojona es un municipio altamente turístico. Trabajemos para poder capacitar a nuestros emprendedores. ¿Qué necesita la venta? En la Venta del Sur es un municipio de denominación agrícola y un poco ganadera. Entonces, busquemos cómo potenciamos la ganadería, por ejemplo. ¿Qué necesita Cedros? También es un municipio altamente turístico. Ahí hay un valle importante, que es todo el Valle de Siria, ¿verdad? Que no solamente abarca el municipio de Cedros, sino que también el municipio de San Ignacio y el municipio del Porvenir. Veamos cómo podemos potenciar a todos estos agricultores que ahí tienen sus siembras y demás, ¿verdad? Francisco Morazán, don Darío, es un departamento, sobre todo turísticamente, inexplorado. Y creo que ahí tenemos un gran cimiento de generación de oportunidades de empleo, por ejemplo, para muchas familias.
Esta es la última vez que le interrumpo, se lo aseguro. Vamos a la última pausa del programa Vanegas, las últimas inquietudes y los retoques de la caricatura después de escuchar anuncios y promociones. Doctora Matute, ¿usted cree que hay que hacer reformas en la ley orgánica del Congreso para el cual usted se postula? Probablemente. Y también creo que todo es perfectible. ¿Qué cree que hay que cambiarle al Congreso? Habría que hacer un análisis, don Darío. Probablemente necesitamos darle a conocer a la gente muchísimo más las leyes que ahí se discuten, enseñarle a los ciudadanos las discusiones de todos los decretos que se aprueban y demás. Sé que son televisadas muchas, pero ahí a veces necesitamos los ciudadanos saber muchísimo más de lo que pasa en el Congreso Nacional. Entonces, si somos electos por el pueblo y somos representantes del pueblo, pues contémosle al pueblo qué es lo que hacemos. ¿Ha visto las sesiones del Congreso por la televisión? Sí, en algunas ocasiones. ¿Qué sentimiento le provoca? Patriotismo, quizá. Ahí está la representación máxima de la voluntad popular a través de la selección de quienes les representan en esa Cámara ¿Le Legislativa. satisface lo que mira? A veces no. A veces no. Definitivamente han ocurrido algunos incidentes completamente nada satisfactorios. Aquí va ya, avanzada la caricatura a toda velocidad en la bicicleta. Obviamente faltan unos detallitos ahí. ¿Cómo está desarrollando su campaña actualmente? Tenemos una agenda operativa en territorio, yendo nuevamente a hablar con la gente, a escucharles, a decirles, aquí me tienen, aquí me presento de vuelta, aquí estoy de nuevo en la bici, ahora con coche incluido. Y el coche, créame que le cambia la perspectiva a uno, pues, ya lo conversábamos hace un rato, con un enfoque un tanto más tirado a la representación justamente de la mujer, el apoyo para la madre soltera y demás, yendo a cada barrio, a cada colonia y también aprovechando las oportunidades como la que me presta hoy el programa de Vanegas para poder dar a conocer mis propuestas, quién es Lizzy, qué es lo que ha hecho y por qué, y al final por qué quiero serlo. ¿Qué buscan las mujeres en la política? ¿Cuál es, diría usted, la gran realización de la participación de las mujeres en la política? Creo que debemos y estamos en la obligación de arrebatar estos espacios que la democracia nos permite, que nos ha costado muchísimo llegar a ellos y nos ha costado muchísimo poder tenerlos y nos ha costado muchísimo en la vida política de nuestro país poder llegar y accesar y tener hoy paridad, poder tener alternancia, poder tener estos espacios. Ahora nos toca a nosotros arrebatarlos. Es una decisión que requiere de mucha valentía, don Darío. Requiere de mucha valentía porque al final no solo es que nos vamos a encontrar en el ámbito político, no dejamos de ser mamás, no dejamos de ser esposas. Si son mujeres que son ejecutivas, no dejan de desempeñarse en sus puestos, pero igualmente tienen esa otra parte que hacer. Necesitamos entonces hacernos, como dicen popularmente en mi pueblo, un nudo. Y al margen de los partidos políticos por los que salgamos electas, tenemos que hacernos y vernos solidarias, trabajar juntas para poder lograr mejores oportunidades para las mujeres en muchos sentidos. Nos hemos visto la parte laboral, por ejemplo. Imagínense cómo en una empresa contratan a un hombre que tiene exactamente mi misma profesión, pero por el hecho de yo ser mujer, me pagan menos. Esa es una discriminación de género. La violencia que recibimos, la violencia doméstica no solo es el golpe.
La violencia también es el maltrato. El hecho de que un caballero no entienda el valor de su esposa y empiece a discriminarla porque tiene unas libritas de más. Necesitamos empezar a educar, necesitamos empezar a decirle a las mujeres cuáles son sus derechos, qué es a lo que tienen derecho ellas. Y justamente por eso tenemos que arrebatar estos espacios, para poder ser esas representantes, para poder ir a contar, para poder ir a decir y para, por supuesto, presentar iniciativas y las que ya están, velar por el cumplimiento de las mismas. ¿Cuántas mujeres hay en la planilla que usted integra? Si no me equivoco, de los 23, como salimos electos todos en Francisco Morazán, deben haber 12 mujeres. Debemos haber 12 mujeres. Está más o menos equilibrado. Sí, obviamente cuando se constituyen las planillas debe respetarse la paridad y la alternancia. Al salir electo, pues claro, ya es, pero nosotros en Francisco Morazán salimos electos los 23 del movimiento que Tito Afura lideraba. ¿Cuál es el número de su casilla? 281. ¿Qué recibe usted a cambio de su propuesta cuando se acerca a los ciudadanos? Aceptación, diría yo. Y creo que he sentido confianza. ¿Hay reclamos de la gente? Sí. ¿Qué reclama la gente? La gente reclama espacios, oportunidades. La gente necesita llevar a su casa alimento. La gente necesita empleo. La gente necesita acceso a la salud, que esté más cercana. La gente necesita que los políticos les demos lo que ellos están queriendo, lo que ellos están pidiendo que hagamos. O sea, ¿Cómo se combate el desgaste de la credibilidad de los políticos? Primero, siendo honestos con las personas, cumpliendo con lo que prometemos o con lo que le llegamos a decir que vamos a hacer. Y creo que reinventándonos también, don Darío. Tenemos una deuda, yo no puedo negar eso, tenemos una deuda con la gente y los políticos creo que necesitamos cumplir con nuestras promesas. Justamente ahora llego al final del diseño de la caricatura para nuestra interlocutora, candidata a diputada del Partido Nacional en Francisco Morazán, la doctora Lizy Marcela Matute Cano. Correcto. Está aquí la caricatura en sus manos. A ver qué le parece. Extraordinaria. Mire usted, en bici. ¿Le gusta? Me encanta. Muchísimas gracias. Muy bien, ese es un obsequio por su intervención hoy aquí con nosotros, que quiero que cerremos con una palabra, por favor, para mis últimas inquietudes. ¿Cuál es el principal problema de Honduras? El empleo. ¿Conoce usted algún corrupto? Los he visto en la televisión. ¿Qué siente usted ante ellos? Asco. ¿Qué es la maternidad? Lo más bello que me ha pasado. ¿Cómo debe ser el próximo gobierno? Solidario. ¿Nos amenaza de verdad el comunismo? Sí. ¿Por qué lo dice? Porque ya es una agenda que en algún momento la trataron de implementar. ¿Cuál es la diferencia ahora? No cambia ningún actor. ¿Cómo califica la compra de los hospitales móviles? Como un crimen de lesa humanidad. ¿A quién hay que hacerle justicia? A todos los ciudadanos con los que estamos en deuda. ¿Son mejores las mujeres en el poder? Sí. ¿El voto en línea o el voto inteligente? El voto en línea. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que se haya sentido cómoda. Gracias por la extraordinaria oportunidad de poder compartir con usted y con todo su público de nuevo. Y gracias por acercarnos este obsequio de su campaña. Lizy, la de la bici. En realidad le pediría a don Darío que, pues, me regalara su voto de confianza, pero sé que lo ejerce el sufragio en el departamento de Cortés. Gracias por haber estado con nosotros. A todos, gracias. Adiós.